Hola, bienvenidos a La Caja Verde. Hoy tengo de invitada a una autora que luego de tocar fondo, de estar allá en lo más profundo, se levantó como el ave fénix. Y no solamente eso, sino que ella ha reunido todas esas herramientas que le ayudaron a levantarse para ayudarte a ti, quien quizás está pasando por la misma situación. Rosemary Rodríguez, bienvenida a La Caja Verde. Hola, para mí es un honor y un privilegio estar aquí. Muchísimas gracias por recibirme. Gracias por venir y sobre todo tener aquí en tus manos un libro. Y eso es un hijo, porque yo sé que es un proceso no solamente de catarsis, el escribir algo tan personal, sino que iniciarlo y terminarlo es todo un proceso. Pero cuéntame cómo inició todo esto de Este no es tu final. Sí, mira, ese libro no nació de un momento fácil. Ese libro nació desde el dolor. Ese libro nació desde un divorcio, desde un proceso de 22 años de maltrato, de estar en una relación con un narcisista y de tomar decisiones incorrectas cuando tenía 17 años. O sea, que pasó factura tomar esas decisiones de forma precoz. Así es. ¿Quién era Rosemary antes de escribir este libro? Bueno, antes de escribir ese libro, era mamá, esposa, extranjera. Soy en este país, como lo dice la Biblia, forastera. Y bueno, estaba comenzando a buscar de Dios antes de escribir este libro. O sea, que fue una búsqueda pues mucho antes que te ayudó justamente a escribir. Así es, así es. Fue Dios que me entregó ese libro en las manos, definitivamente. Rosemary, hay una frase bastante fuerte en tu libro y por eso aquí incluso la saqué, que dice, hay una mujer al borde del colapso. Tú tienes aquí en el libro. ¿Qué estaba pasando exactamente que esa frase tan poderosa se comparte en esos escritos? Sí, mira, ese momento para mí fue bastante difícil porque estaba siendo muy maltratada. Me casé a los 17 años, no tenía la madurez, no tenía la base sólida para sostener un hogar y además de eso me casé con una persona narcisista y que también tenía problemas emocionales. Entonces, ese tiempo que pasó, para resumirlo en 22 años, fueron maltrato físico, maltratos verbales, traiciones, y hubo un momento donde yo dije, de verdad ya no aguanto más, han sido 22 años, yo creo que no quiero seguir viviendo más. ¿Esto pasó en Venezuela o siguió pasando cuando viniste aquí? Cuéntame un poquito. Aquí en Dominicana. ¿Continuó aquí? Sí, porque si las cosas en Venezuela estaban fortísimas, pues aquí estaban peores. O sea, ahí se agregaron más elementos de que eras extranjero, estabas en un país. El síndrome migratorio, que te da como una depresión por tener que dejar tu país, tu nación, más el problema que había de una relación que no había, era una relación muy disfuncional, donde no había respeto, no había comunicación y nosotras como mujeres, cuando no somos escuchadas, sino que somos maltratadas, pues eso también es violencia, aunque la gente crea que no. Rosemary, ¿en qué momento dijiste ya? Mira, tuve que decir ya, no por mí, sino por las actitudes de él. Él hizo algo muy fuerte que yo dije, bueno, de verdad, ya tengo que tomar una decisión, pero yo no creía en el divorcio. Yo no quería divorciarme. ¿Por qué? Yo no hice una o dos veces intentar salvar mi matrimonio, sino que, porque la Biblia dice, o sea, me decían en la iglesia donde asistía, no en la de ahora, que en Dios no hay divorcio, que yo tenía que aguantar porque yo iba a ser pastora, profeta y evangelista. Entonces, en base al sufrimiento que estaba en base pasando. al sufrimiento y la violencia que estaba viviendo en mi hogar, no solamente la mía, sino la de mis dos hijos, porque había irrespeto, no se respetaba la conversación de que hay temas que en el matrimonio se deben tocar delante de los hijos, pero hay temas que no se pueden tocar delante de los niños. Que son de pareja. Claro, porque un herido hiere. Entonces, si tú hablas desde la herida, tú vas a herir no solamente a la mujer, sino que vas a herir también a tus hijos. Entonces, eso se convierte en un ciclo y en una cadena para ambos. Entonces, yo dije, no, ya esto es el final. Ya. Pero estamos hablando entonces, Rosemary, de que tú rompiste con cadenas de creencias religiosas, de creencias sociales, para tú poder seguir adelante. Pero cuéntanos y compártenos esas herramientas que tú uniste o si buscaste ayuda para poder salir de esa relación que te estaba intoxicando tanto a ti como a tus dos hijos. Claro que sí. Mira, estoy muy de acuerdo con la ciencia. Dios es un Dios de ciencia. Él es el creador de todas las cosas. Él es el creador de la ciencia, de todo, de todo, de todo. Tuve que asistir a una psicóloga, gracias a Dios, era una mujer
de fe, más no religiosa. Y ella me ayudó muchísimo. Estuve mucho tiempo en terapia con ella, pero primero supe lo que fue rendirme ante la presencia de Dios. Tuve que recurrir a la mejor de las emergencias, como es estar en comunión con Dios, tener una vida renovada espiritual en Él. Y eso fue lo que me fue como dando la entereza o la gallardía de poder tomar esa decisión, porque honestamente por mis fuerzas era imposible. Intenté hacerlo muchas veces, que si fiscalía, que si esto, pero había como una fuerza mayor que me volvía a traer a él. Entonces nos separábamos y yo terminaba buscándolo, porque tenía muchas carencias afectivas que sanar. Y una frase que también me impacta mucho es que cuando tú tomas una relación desde la carencia, te conformas con migajas donde Dios te tiene preparado un banquete. Totalmente. Mira, lamentablemente la situación que nos estás contando, muchas mujeres las están viviendo. Sin embargo, no tienen herramientas, no acuden a ayuda para poder salir de ese ciclo. Y como comentas, de que fuiste a fiscalía y demás, o sea, quiere decir que era algo bastante pesado lo que estabas viviendo. Muy pero si pudieses, Rosemary, en pasos, dar ese testimonio para que quien esté en su casa y esté pasando por esta situación, sepa cuál pudiese ser ese paso 01 para salir de esa bucle. Claro que sí. Mira, lo primero que hice fue buscar a Dios. Pero no es lo mismo ir a una iglesia y contarle tu problema al psicólogo, al pastor, que hablar con Dios. Aprender a tener una intimidad con Dios, porque aunque nosotros no veamos a Dios, Dios es real. Yo comencé a buscar un lugar en mi casa donde podía entrar allí a orar con Dios, a derramar mi dolor y mi llanto allí, porque hay cosas que la gente no entiende y pueden tildarte hasta loca. Pero ¿cómo es que esta mujer hoy me cuenta esto y al rato está con ese hombre? Porque hay cosas más fuertes que tus fuerzas humanas. Entonces comencé a buscar a Dios, hice un ayuno de 21 días corrido y ahí fue donde Dios fue tratando muy fuerte conmigo. Realmente todo lo que cuento allí en el libro, así sucedió. Tuve muchísimas experiencias con el Espíritu Santo de Dios, que Él es la guía, Él es nuestro paracletos. También llevaba a cabo las terapias, porque cuando tú vas a terapia psicológica, el psicólogo te manda una serie de acciones que debes tomar y si tú no las haces, pues no va a ser culpa del psicólogo, sino que tienes que poner de tu parte. Y también puse en práctica lo que dice la Biblia y lo que decía la psicóloga. Fue como una fusión, porque creo, como te digo, que Dios también es un Dios de ciencia. ¿Cuál es la relación? ¿Tu expareja es el padre de tus dos hijos? Sí, claro. ¿Cuál es tu relación actual con él? Contacto cero, porque cuando tú tienes una relación con un narcisista, lo mejor es tener un contacto cero, desde el respeto, desde el perdón y desde la misericordia. No le hablo a mis hijos de él, al contrario, siempre les digo, llamen a su papá, estén pendientes de su papá. Nunca toco un tema de una conversación incorrecta o para hablar mal de él, porque también hay que ser empática. A ningún hijo le va a gustar que le hablen mal o de su papá o de su mamá. Yo creo que saber vivir es como un arte. ¿Cómo se logra, Rosemary, estar como que en ese mantra, sobre todo de no querer devolverle el daño a quien te hizo tanto daño y que es algo tan humano, uno querer tomar represalias o uno querer vengarse o en ocasiones utilizar hasta los hijos como herramienta también para vengarse? Pero ¿cómo tú logras este estatus? Pero yo quiero que tú nos digas eso cuando volvamos de la pausa. Y luego también nos comentes un poquito de cómo inició el camino para poder documentar este libro y que ha sido para ti pues lo más importante de dejar plasmado en palabras todo este proceso personal que has tenido y familiar para que otros también puedan conocerlo y evitar también otras mujeres a caer en ese ciclo. Claro Así que sí. volvemos en breve en La Caja Verde.
¿Sabías que el monte Everest todavía sigue creciendo? Aunque ya es la montaña más alta del planeta, su altura continúa aumentando unos pocos milímetros cada año. Esto ocurre en primer lugar porque la placa tectónica india sigue empujando contra la placa euroasiática, un proceso que formó el Himalaya y que aún hoy mantiene activa esa elevación. Investigaciones recientes publicadas en Nature Geoscience también señalan que en el caso del Everest, parte de ese crecimiento se debe a un fenómeno llamado rebote isostático. Cuando los ríos erosionan y arrastran grandes cantidades de roca y sedimentos, la corteza terrestre puede levantarse lentamente como si recuperara equilibrio. Así que ya sabes por qué esta montaña sigue creciendo cada año. En la Caja Verde seguimos apostando al bienestar y por eso desde hoy abrimos este nuevo segmento de fitness pensado para motivarnos a mover el cuerpo, cuidar la salud y sentirnos mejor con nosotras mismas. Más que hablar de ejercicios, queremos compartir herramientas reales, consejos prácticos y esa dosis de impulso que a veces necesitamos para empezar. Así que acompáñanos en este espacio para activarnos, aprender y hacer del bienestar parte de nuestra rutina. Saludos amigos, mi nombre es Domini Martínez, estamos hoy en nuestro espacio del Gold Gym de Evaristo Morales. Hoy vamos a enfocar en trabajar los ejercicios que son más dominantes en la creación de masa muscular del tren inferior, dígase glúteo, femoral y cuádriceps, sobre todo la rutina que tienen que ver o que le gusta mucho a las damas. Síganme. ¿Todo bien? Como sabemos, fundamental y principal la sentadilla, mientras más simple, dígase con barra, con carga simple, mucho mejor. Síganme. Sabemos que hoy en día las mujeres tienen un miedo con el tema de crear mucha masa muscular. Eso, si los ejercicios son muy fuertes o tienen mucha carga, piensan o han asociado la creación o la morfología masculina con la carga metabólica. Entonces, estamos viendo aquí, abre un poquito más la pierna, mano. Estamos viendo una sentadilla estándar con la carga posterior. Aquí focaliza la zona de los glúteos, los femorales y los cuádriceps. Además sabemos que cuando entrenamos la parte inferior del cuerpo, hay más situaciones positivas que ocurren en el cuerpo. En la mujer, más las hormonas, más irrigación sanguínea, más flujo de cosas que normalmente no pasan en el día a día. Entonces combinamos con el split, saco un poco la rodilla, hacia abajo y hacia atrás. Seguimos focalizando, igual, subo un poco menos, el basto, los bastos, los glúteos y los femorales. Son ejercicios también que se pueden hacer en cualquier zona, en cualquier espacio, pues son muy simples, no son tan complicados. Entonces volvemos al famoso step up, sube, baja suave, tira un poquito hacia atrás y que sea suavecito. Sube un poco menos, ahí. Volvemos, inferior, posterior y también el gasto energético alto. Tú vas haciendo ese circuito de 4 rondas de 15 con la sentadilla, 4 rondas de 10 con el split y 4 rondas de 12 con el step up. Sabemos que vamos a hacer una rutina de 25 a 30 minutos bien hecha y con una morfología compuesta. Dígase, son ejercicios que te van a trabajar mucho músculo, pero todos positivos. Estamos de vuelta en Caja Verde y me encuentro con Rosemary Rodríguez, quien nos está hablando de su libro Este no es el final.
Y antes de irnos a la pausa, le preguntaba de cómo se logra tener ese mantra de no querer hacer daño a quien te hizo tanto daño, y sobre todo que rompió la ilusión de esa familia que tenías en tu mente e hizo que durante 22 años aguantaras tantas cosas justamente por tú mantener unida esa ilusión de tener una familia. Claro que sí. Mira, realmente cuando el perdón de Dios entra en ti, cuando tú conoces el perdón de Dios, tú puedes perdonar a otros. Porque es como que ya no es tu corazón, sino es el corazón de Dios en el tuyo. Perdonar no es fácil, pero tampoco es imposible. Sí se puede. Y también reconocer que en un matrimonio el problema es de los dos. No podemos ser egoístas y culpar solamente a la otra persona. Y algo que impactó mucho mi vida mientras que escribía ese libro es que el Señor me ministraba o podía percibir su voz, que no hablara mal de él, porque él también era su hijo. Y que mis hijos iban a leer su libro, y que en un divorcio los culpables son los dos. Y lo entiendo, ¿sabes por qué? Porque primero me casé a los 17 años, no me casé por amor. Entonces está la consecuencia. Muchas personas están en un matrimonio viviendo consecuencias y no el amor, porque un matrimonio es un contrato, es una base sólida y es un plan de vida que se ejecuta entre ambos. Pero si no tenemos la madurez, si no tenemos la preparación, eso es lo que puede pasar. Entonces me quise mover a misericordia en obediencia a la palabra de Dios, que perdonando es como somos perdonados. Y de verdad te hablo desde la sanidad, desde el amor y desde la misericordia. Y desde el perdón, totalmente. Así es. ¿Cómo das el paso para escribir este libro y sobre todo, Rosemary, para compartir algo tan personal tuyo, donde de una u otra forma tú abriste una herida nuevamente para escribirlo? Sí, mira, no abrí la herida porque ya esa herida está cicatrizada. Y bueno, realmente quise dar de gracia lo que de gracia Dios me ha entregado, porque sé que no soy la única, en la excepción de la República Dominicana y a las partes donde está llegando este libro, pero Dios me dio la entereza, la fuerza para hacerlo, y nació desde el dolor, porque tuve una pérdida muy grande. Esa persona, que era mi esposo, me sacó todo el dinero de la cuenta y me dejó sin nada. Wow, aquí en República Dominicana, un país que tú no exacto, conocías. Y con mis 2 hijos, alquiler, todo. Y cuando Dios permite que te quedes sin nada es porque Él te quiere llenar de todo. Y recuerdo que Él me ministraba mi espíritu y me decía el libro, y yo decía, escribo un libro, hago un club de lectura, aperturé un club de lectura, nadie me prestó atención. Y no era eso, era que Dios quería que me quedara sin nada y que me quedara sola para poder tener el tiempo de orar y de tener una mente en calma para poder comenzar a escribir mi historia. ¿Cómo fue este proceso creativo? Porque no deja de ser creativo escribir un libro, iniciarlo, que incluso hemos tenido la oportunidad de conversar con varios autores y muchos han coincidido en que lo más difícil es iniciar el libro. Para ti, ¿qué fue lo más difícil, iniciarlo o terminar el libro? Mira, iniciarlo, porque no tenía los recursos para hacer el libro, pero tenía la fe. Yo escribo muchísimo, demasiado. Tengo muchas mascotas, como le dicen ustedes, nosotros en Venezuela le decimos libretas, donde escribía a diario, donde hago mi devocional y comienzo a escribir y comienzo a escribir y comienzo a escribir. Y recuerdo que ayudando a una pastora conocí a un editor y yo guardé su número telefónico y él publicó en un estado de WhatsApp que él estaba buscando autores y eso, y entonces le escribí, pero no tenía los recursos. Y de verdad, muchas veces la mentalidad escasa o los pensamientos limitantes te dicen que no, que es muy difícil, que no lo puedes hacer, pero si tú lo puedes creer, lo puedes lograr. Bueno, y aquí está el libro con portada, contigo justamente al frente, con un título sobre todo bastante llamativo. Así y es. Justamente, ¿cómo tú quieres o qué parte del libro tú piensas que va a sacudir más a alguna mujer o algún hombre también que lo lea, que esté pasando por lo que tú pasaste? Sí, mira, La Jaula Dorada, ese capítulo de La Jaula Dorada, porque yo duré 22 años en una jaula dorada.
Yo aparentaba tener una familia feliz, un matrimonio feliz, y por dentro yo me estaba muriendo y mis hijos viviendo traumas tras traumas. Entonces había una fuerza, como te explicaba anteriormente, que no me dejaba salir de ahí hasta que Dios comenzó a tratar conmigo y comenzó a quitar caretas, porque hasta dentro de los matrimonios hay muchas máscaras, y por miedo, por cobardía o por carencias, nosotras las mujeres o los hombres no quieren enfrentar su realidad. Entonces tuve que comenzar a despojarme de esas máscaras que estaban dañando mi vida y dañando a mis hijos. Y eso fue un proceso largo, no de la noche a la mañana, Exacto. porque a veces queremos sanar de un día para otro. Sí, claro, lo que pasa es que cuando tú te casas desde la carencia, tú te conformas con cualquier cosa, y más en mi caso, que ahí hay uno de los capítulos que habla de que vengo de un abandono. O sea, tengo mi papá y mi mamá vivos, la gloria sea de Dios, pero el abandono no solamente es tener vivo a los padres, es que no estén en los momentos puntuales de tu vida, es que no te den el consejo que requieres como joven, como adolescente, y es que te toca quedarte sola muchas veces, y buscando refugios lo hice. Si tuvieses la oportunidad de hablarle a esa Rosemary de 17 años antes de tomar esa decisión que cambió su vida totalmente durante 22 años, ¿cuál sería? Mira, yo le diría a ella que siga adelante, que un hombre no es la solución, que busque a Dios, porque en Dios están las mejores oportunidades de nuestras vidas. Y a todas las adolescentes que me escuchan, quiero decirte que un hombre no es la solución de tus problemas. Es Dios, es su presencia, es esa conexión y esa comunión con Él que te va a dar la dirección correcta para que en el tiempo correcto tú puedas casarte. Y además de que aunque pases por una situación de abandono, Dios es capaz y es poderoso de prepararte el hombre de tu destino y de tu propósito, porque muchas veces estamos casadas con el hombre, pero no con el del propósito. Mira, qué interesante frase, ciertamente. ¿Tus hijos ya leyeron el libro? Sí, claro. Antes de leer el libro, yo me senté con ellos a contarle mi historia. Porque Dios me ha enseñado que primero tenemos que trabajar en casa para poder ayudar a otros en la calle. ¿Y cómo fue ese proceso? Cuéntanos. Sí, mira, gracias a Dios, pues como te comentaba, mi hijo mayor tiene 26 años y el otro tiene 18. Para ese entonces ellos tenían como 2 años menos. Y me senté con ellos, les dije, mire, quiero abrirles mi corazón, quiero contarle mi historia. Yo no me casé con su papá por amor, yo me casé porque estaba pasando por un proceso de abandono. Y ustedes han visto las consecuencias porque los 3 lo hemos vivido, o sea, no era una mentira, porque no se disimulaba cuando habían discusiones. Ellos vivieron todo el proceso. Y realmente antes de hacer eso yo oré mucho y le pedí a Dios que guardara el corazón de mis hijos porque no es fácil. Y ellos lo único que me dijeron fue, mami, yo pensé que tú ibas a tomar la decisión mucho antes. Eso era lo que estábamos esperando. ¿Y ellos nunca en ese proceso te dijeron, mami, necesito que salgamos de aquí? Mi hijo mayor sí muchas veces me lo dijo, mami, mira, de verdad esta situación está muy difícil. Tienes que tomar una decisión. Tú vales mucho. Esto es fuerte para nosotros. Y como madre, ¿cómo se siente recibir esas palabras de tu hijo, sobre todo del primero? Sí, fue muy fuerte para mí. Yo le decía, sí, hijo, vamos a salir de esta situación. Va a llegar el tiempo, va a llegar el momento. Y también callaba mucho para no terminarlo de herir. Guardaba silencio y me iba a la oración. Y le decía, Señor, guarda el corazón de mis hijos, ayúdalos a sanar esa herida. Y también mi relación con ellos estaba muy fracturada porque ellos no entendían la situación. Y entonces uno se inclinaba más al papá, el menor, y el otro a mí, y bueno, era una controversia. Había una rivalidad entre ellos. Y de verdad que después que yo tomé esa decisión dirigida por Dios, mi relación con mis hijos ha mejorado un 100%, somos muy buenos amigos, tenemos una relación muy, muy sólida, tenemos mucha paz, nos sentamos, conversamos, vemos películas, hablamos, nos contamos todo, y ahí estamos, somos amigos. Cuéntanos de cómo surgió este título, que es bastante llamativo. Este no es tu final. Así es. ¿Cómo surgió? Mira, como llegué al borde del colapso, yo me arrodillé y le dije al Señor, yo no quiero seguir viviendo más, no me voy a quitar la vida, porque te conozco y sé que quitarse la vida me va a robar la bendición de entrar al cielo, porque hay un cielo que ganar y hay un infierno que perder. Pero
le dije, llévame, no quiero aguantar más dolor, creo que no voy a poder aguantar más dolor. Eso fue un sábado en la madrugada. Y el domingo voy a la iglesia y de verdad que hay muchos profetas, hombres y mujeres de Dios, al cual hay que honrar. Y esa persona no me conocía, yo estaba sirviendo en el Ministerio de los Niños, iba llegando con todos los niños, ya estaba terminando el servicio y él dijo, esa mujer que va entrando ahí, la última, pasa para acá un momento. Y me dice, tú no te vas a morir, porque afuera hay demasiadas mujeres que te están esperando y Dios te va a usar para restaurarlas con tu testimonio, porque has pasado un proceso muy difícil, pero ese proceso Dios lo ha permitido para sanar y para restaurar a otras. Mira, él no me conocía ni yo a él. Me cambió la vida. Definitivamente ahí entendí que ese no era mi final. El título surgió de una oración. Y yo le decía, Señor, dame el título del libro. Señor, dame la portada del libro, que también fue un problemita para la portada. Y realmente, Jesús, si me estás viendo, sabes que es así, que es mi editor. Y él me dio el título. Mientras que estábamos editando y escribiendo, yo le dije al editor, mira, este no es tu final. Y para la portada también fue un problemita, porque él me decía, pero ¿por qué tú tardas tanto en hacer la portada? Y yo le decía, es que teníamos diferentes modelos y yo le decía, esa no es. Direcciones creativas diferenciadas. Así es, Dios me ha dado el don de la creatividad y del diseño. ¿De dónde surgió? Él, porque de verdad que lo Bueno, mío era mira, otra cosa. de verdad, Rosemary, que te salió bastante bonita la portada y bastante llamativo también el libro. Yo quiero que de forma muy breve hagas una invitación a todos los televidentes de Acento TV y La Caja Verde para que compren tu libro y dónde pueden adquirirlo. Sí, bueno, mi libro está en Amazon y también lo tengo, pueden comunicarse por mi Instagram, por DM o por WhatsApp. En Amazon les puedo dejar el link con ustedes. Y también en mi Instagram pueden escribirme para darles la información. Pues perfecto. Este no es tu final, Rosemary Rodríguez. Muchísimas gracias a ti por venir a compartir una historia tan personal y darle herramientas a algunas mujeres que quizás estén pasando lamentablemente por el proceso que tú pasaste, pero qué bien que ya eres una renovada porque este no es tu final, ¿verdad? Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad y a ti que me estás viendo, quiero decirte que este no es tu final, que Dios es capaz de comenzar a escribir las mejores páginas de tu vida si le das la oportunidad a Él de renovarte, de restaurarte y de transformarte. Recuerda que Dios no es religión, Dios está por encima de todas las religiones, Él es relación, Él es comunión. Gracias a ti. Y a ustedes, gracias por la sintonía. Recordarles seguirnos en las redes sociales. Estamos en @LaCajaVerdeRD y en la mía personal en @LizbethMontaz. Hasta la próxima. Gracias.